Bueno, muy buenos días y muy bienvenidos a todos a este reporte semanal o análisis semanal que hacemos del mercado. En esta oportunidad vamos a analizar lo que fue el último día de enero, que fue el lunes de la semana pasada, y el comienzo de febrero. Antes de eso decirles, y luego se los voy a recordar, que por temas de vacaciones este reporte no saldrá la semana que viene, o sea, el fin de semana que viene. eh, por vacaciones no vamos a estar con este reporte, va a ser la única semana que no estemos y de luego retomamos habitualmente. Bueno, entonces, fíjense que el mes de enero cerró con una suba de 0,77% y febrero arrancó con la misma tónica. El primer día de febrero, algo parecido a lo que había pasado en enero también, una suba muy fuerte para el primer día de operaciones de febrero, el martes, 1,67%. El miércoles hubo una toma de ganancia de 0,27 abajo, pero se recuperó el jueves con un 0,24 y el viernes siguió subiendo 0,29. ¿Cómo dejó esto los rendimientos semanales, fines de enero, fines de febrero y lo que va del año? En la semana, el Standard Poor's 500, la semana que pasó, fue una de las mejores semanas del año con un 2,69% de suba, una suba realmente muy fuerte. En enero, el rendimiento total con el cierre del 31 fue de 2,28%. Un mes interesante de rendimiento, 2,28% en dólares. Es un rendimiento interesante para un solo mes. Es lo que está rindiendo prácticamente un bono a 5 años anual, ¿no? Y acá lo estamos sacando en un mes. En febrero, fíjense, esto es interesante, un rendimiento de 1,92% en los poquísimos días que van de febrero, apenas 4 ruedas y ya hay un 1,92% de suba demasiado fuerte, digamos, ¿no? Y en el año, sumando enero y febrero, ya tenemos un 4,23% de suba, también un rendimiento más que interesante para lo que va del año. Pero vamos a ver cómo quedó técnicamente entonces el Standard Poor's 500, en este caso el ETF SPI, que es el que replica ese índice. Podemos ver que este velón rojo que vemos es la caída de los últimos días de enero y a eso lo siguió una recuperación hasta llevarlo a los niveles máximos del año y de los últimos tiempos también. Fíjense que este 131,15 que cerró el SPI es el máximo del año, ¿no? Entonces tenemos un mercado que está cerrando en el máximo del año, negando por ahora el escenario de ir a cerrar los gaps que tiene abiertos abajo, que son estos 5 gaps que venimos siguiendo ya hace un tiempo, y alejándose también de su media de 200, que es esta que pueden observar acá, ¿no? La media de 200 que está ahora en 116.03, está habiendo en este momento, y esto es importante saberlo siempre, una diferencia entre la media de 200 y el precio de cierre actual de un 11%, 11,5% entre el nivel de la media de 200 y el precio actual, ¿no? Mientras más alto sea esta brecha, este diferencial entre la media de 200 y el precio, más posibilidades hay que el mercado baje, porque históricamente no se debe alejar demasiado esa media de 200, porque si no quiere decir que está teniendo un crecimiento muy acelerado, ¿no? Lo que es curioso, bueno, en primer lugar, les quiero comentar del oro, que yo les había dicho que era una posibilidad de compra en valores por debajo de 130, en 128,5. Hasta ahora tuvo un rebote hasta, fíjense, 131,66, prácticamente cerrando este primer gap, y el segundo gap al alza como objetivo sería ir hasta los 138 dólares de nuevo, de los 131,66 que está ahora. El RSI, que estaba sobre venta, ahora ya se puso de neutro, un poco sobre compra, un poco sobrecomprado, pero apenitas. Y bueno, una inversión interesante hasta ahora, con un rendimiento no muy alto, pero muy poco tiempo. Así que vamos a ver cómo sigue. Y luego les quería mostrar la diferencia. Fíjense, este es el gráfico de EWZ, que es el ETF del Bovespa, que está prácticamente testeando la media de 200 en 71,85. Fíjense qué lejos que está de los máximos que alcanzó en noviembre del año pasado, en 80 y casi 82 dólares, ahora vale 72 dólares, ¿no? Entonces, 72 dividido 82 menos 1, está un 12% por debajo de su máximo del año, mientras que el SPI está en sus máximos del año.
Esto es el Bovespa. Lo mismo pasa para China. Fíjense, FXI. FXI también está muy cerca de la media 200. El máximo del año fue 47.91. Perdón, 48 prácticamente. 48. Y está en 42.87. Un 10% por debajo de su máximo del año. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Con el SPI en su máximo del año y FXI y WZ más de un 10% por debajo de ese máximo del año, que desde noviembre esta parte está viendo un proceso inverso a lo que pasó últimamente, que es ahora los mercados emergentes, las bolsas de los mercados emergentes creciendo menos que los mercados desarrollados, en este caso que el Standard & Poor's 500 de Estados Unidos. Este es un proceso que se mantendrá durante todo el 2011, es muy temprano para afirmar eso. Lo que sí es interesante notarlo, a pesar de que el precio de los commodities sigue subiendo, ¿no? Este proceso inverso que se está dando por lo menos genera cierto inquietante con respecto a por qué se está dando y si tiene algo, si es una tendencia, digamos, temporal que luego se va a revertir, o si el mercado está considerando que los emergentes ya subieron mucho y que ahora le toca recuperar a los países desarrollados, que al fin y al cabo son los que tienen los que le agregan valor a las materias primas que compran en los mercados emergentes, ¿no? Entonces, y tienen la tecnología. Entonces, atentos con este movimiento, solamente se los quería comentar para ver cómo sigue, porque puede tener bastantes implicancias. Bueno, nada más entonces por ahora, simplemente vuelvo al gráfico del SPI y voy a tirar un gráfico intradiario para ver si hay algún gap que nos estemos pasando por alto de los últimos días, un gráfico de 10 minutos, 5 días, y efectivamente acá tenemos uno que no está marcado y debería estarlo, por eso siempre es importante hacer esto, entre 129,5 y 128,5. Fíjense que es un gap bastante interesante para cerrar. Este gap lo hizo entre el último día de enero y la fuerte suba de febrero. Entonces vamos a ver cómo nos queda el gráfico y ya con esto sí estamos terminando. 9 meses diario. Tenemos los 5 gaps para cerrar y este gap que es entonces ahora el primer target, hasta 128,5 podría ir el SPI para cerrar este gap, no le costaría demasiado y después bueno, un testeo de la media de 50 podría ser el objetivo o más abajo la media de 200. Bueno, muchas gracias entonces por haber prestado atención a este reporte. Les recuerdo que la semana que viene entonces no habrá reporte de mercado y retomaremos dentro de 15 días con las novedades que vaya ocurriendo en el mercado. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.